A pesar del gobierno levantar las medidas respecto a Haití, debido a la controversial construcción de un canal de riego en el río Masacre, la respuesta de Haití ha sido la de no acatar la apertura de esta frontera y ser mucho más drástico con las medidas. No sabemos si pagando con la misma moneda o detrás de todo pues hay algo que no conocemos. José Ricardo Taveras es nuestro invitado de hoy, abogado, dirigente político de la Fuerza Nacional Progresista, secretario general. Él, pues, a través de las 3 preguntas, nos expresa su punto de vista y lo compartimos con todos ustedes. Aunque el gobierno dominicano flexibilizó el cierre de la frontera para permitir el intercambio de alimentos y medicinas, autoridades y voceros haitianos siguen renuentes y mantienen la frontera haitiana cerrada. ¿Qué debe hacer frente a esa situación la República Dominicana? Bueno, ya el hecho es un hecho cumplido. Desde mi punto de vista, el gobierno cometió un error. Probablemente se podrá hacer una valoración en el sentido de que no debió hacerlo del modo que lo hizo, debió hacer un escalamiento probablemente más mesurado, pero ya había tomado la medida del cierre de fronteras y desde mi punto de vista constituye una derrota diplomática al mismo tiempo que una derrota política y moral para tanto para el gobierno como para el pueblo dominicano el haber hecho un levantamiento, así sea parcial, de manera unilateral. Cuando se toman medidas de esa naturaleza y las toma un Estado a nivel del presidente de la República, lo que corresponde es que se sostengan y que si hay algún tipo de levantamiento, pues que se hubiese producido sobre la base de una conversación en la cual Haití hubiese entregado algo. Pero al hacerlo del modo que se hizo, de manera unilateral, pues obviamente nos exponíamos a un desplante porque es no conocer la índole de las autoridades haitianas y además de el hecho de que al igual que del lado dominicano, eh, puede estar ocurriendo cosas similares en el sentido de que sectores puedan instrumentalizar ese proceso. Ese proceso está siendo instrumentalizado. Es un proceso de provocación a las autoridades y al pueblo dominicano. Y en este momento ha pasado a ser un proceso de legitimación de la autoridad del primer ministro de Haití. Entonces, en ese contexto estábamos expuestos, siempre lo estamos, porque es una diplomacia errática, al contrario a lo que la gente habla de que los haitianos tienen un gran aparato diplomático. Los haitianos lo que no tienen ningún tipo de sistema ni respeto por la palabra empeñada y por eso obviamente nos han hecho un desplante. Ese desplante yo no creo que ellos estén en capacidad de sostener durante mucho tiempo esa negativa, porque ellos tienen sus presiones de aquel lado y tienen muchísima motivación y al igual que de este lado hay intereses que van a presionar para que eso cese. No es la primera vez que lo hacen, que explotan los huevos, que llegan de este lado, etcétera. No es la primera vez y eso termina regularizándose. Ahora, sí es el momento para que el gobierno dominicano y los intereses empresariales comiencen a romper con el cascarón en que se han metido en el sentido del mercado de los 20 millones de habitantes, que se comiencen a procurar escenarios de nuevos mercados para los productos dominicanos en los cuales podamos ser competitivos y si no lo somos, crear las condiciones para que lo podamos ser. Se entiende que una de las principales objeciones de parte de los haitianos es que solo se les permite pasar al mercado después de un registro biométrico. ¿Apoya que el gobierno mantenga esa medida? ¿Qué otras cosas sugiere para que la frontera sea más segura? Cuestión del control biométrico es una medida
universal. En todas partes del mundo que usted viaja, le ponen a hacer un control biométrico, tanto a nivel del rostro, con las huellas dactilares, etcétera, y es completamente rutinaria la medida. En el caso de los haitianos, resulta ser mucho más importante, porque Haití tiene un nivel de indefensión en lo que tiene que ver con la organización de su Estado y no tienen un registro civil lo suficientemente bien establecido. Eso quiere decir que una gran mayoría del pueblo haitiano se estima que alrededor del 80%, 85% de la población no tiene identidad, no está asentada en ningún registro civil. Es una situación bastante compleja. Los procesos que se han hecho para tratar de salvar esa situación han fracasado, porque el gobierno de Canadá hizo una inversión importante para fortalecer el registro civil haitiano y dotar a los haitianos de una cédula que, por cierto, es de muy buena calidad, mientras tuvieron los canadienses impulsando ese proyecto. Sin embargo, llegó un momento en que colapsó el proyecto por falta de cooperación de las autoridades y de la propia población haitiana. Y los canadienses se retiraron de ello. Nosotros, frente a esa realidad, la República Dominicana, cualquier tipo de concesión que haga en ese sentido, en ningún caso puede transigir con el tema del control biométrico. Nosotros creemos que hay que apoyar al gobierno, no solo porque haya dispuesto, en ese sentido, no solo porque haya dispuesto que se haga un control biométrico para el acceso a los mercados binacionales, sino para que lo sostenga, porque muchas veces se dice que se implementa una cosa y en la práctica no se hace. Hay que ser rigurosos en el control y sobre todo, me parece que como medida propositiva, el gobierno tiene que también hacer un esfuerzo por reformular los puntos de control migratorio y el mismo control migratorio de los mercados. Yo creo que hace falta crear una infraestructura donde exista una especie de área estéril que permita hacer el proceso migratorio sin que hayan los tumultos y de la confusión de los que están cruzando la frontera y la propia población. O sea, eso es lo que genera un caos, porque la estructura de nuestros puntos de control fronterizo terrestre no se corresponden con una estructura de control migratorio adecuada. La policía de Haití está clamando por la llegada de la misión internacional que les auxiliará para desmantelar las bandas criminales que controlan el territorio haitiano. El nuevo conflicto palestino-israelí puede afectar el cumplimiento de esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, o en cambio tienen capacidad de cometer las voces disidentes que se escuchan en Kenia. Haití no es una prioridad para la comunidad internacional. La comunidad internacional ha estado reiteradamente lavándose las manos con el tema haitiano. Es un tema que llama la atención mediática del mundo. Sin embargo, no tiene ningún tipo de interés geopolítico ni económico. Si Haití tuviese petróleo, otro gallo cantaría. Si hubiese sido un territorio rico en otro tipo de recursos que necesiten las potencias, otro gallo cantaría, porque se la estarían disputando. Pero la estrategia de convertir la República Dominicana en un espacio de compensación del universo de crisis haitianas tiene que ver en gran medida con el hecho de que las potencias no quieren hacer una inversión en Haití. Sin embargo, nadie es capaz de decir, vamos a invertir 20.000 millones de dólares en Haití, vamos a crear una administración internacional para garantizar la eficiencia de esa inversión, vamos a hacer un pequeño plan Marshall para Haití que permita el rescate, porque sin el rescate económico, sin la inversión en infraestructura de salud,
sin la inversión en infraestructura de educación, etcétera, de comunicaciones, Haití no va a ser rescatado. Haití no tiene las condiciones para redimirse de manera soberana, porque en última instancia, aunque tenga los recursos humanos para hacerlo, no carece del dinero y no tiene posibilidad, porque no es un sujeto de crédito internacional. Sin el apoyo de la comunidad internacional, podrán ir o no ir los kenianos, podrán ir las tropas, sean de donde sea que vengan, van a ser un fracaso mucho más estrepitoso que el que fue la MINUSTAH, que salió de allí dejando sembrado el caos que estamos mirando, sabiendo que se iba a producir ese caos, y va a pasar lo mismo con los policías kenianos. Podrán llegar eventualmente, porque parece que hay una voluntad del ejecutivo keniano en el sentido de que de proveer esa misión, porque esas misiones también son negocios. Esas misiones son financiadas y son un negocio. La MINUSTAH costaba a la comunidad internacional 800 millones de dólares por año y no eran capaces de tener interdicción ni contra la droga ni contra nada que no fuese el sostenimiento del Estado haitiano a través de que no se le diera un golpe al presidente de la República, nada más. No aportaron absolutamente nada más que eso y el cólera. Y con este experimento vamos en la misma dirección, hacia otro fracaso.